Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy conecto la cámara porque me han estado comentando que me queríais ver, queríais ver quién había detrás, ¿no? de la charla, queríais ponerle cara, aunque me tenéis en la foto, ¿no? Pero bueno, muy bien. Bien, todavía no estáis prácticamente ni la mitad de los que, menos una cuarta parte de los que os habéis inscrito, pero empezaremos ya porque se nos come el tiempo, ya irán llegando. Si os parece, quito la cam y así podremos compartir mejor la pantalla. Namaste. Aquí tenéis mi sinopsis de currículum para que os hagáis una idea desde dónde voy a hablar. Yo llevo 30 años dedicada al desarrollo personal, profesional, a la transformación, ¿no? Social también, y siempre me ha interesado ir profundizando más y más, ¿no? En cómo facilitar procesos sostenibles de transformación profunda para que haya vidas pues, más plenas y con más sentido, ¿no? En esta trayectoria soy psicóloga, filósofa, soy la primera Master Coach española, ex vicepresidenta de la ICF, profesora certificada en Eneagrama, también soy asesora externa de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Eneagrama. Y como veis por aquí, formación adicional ¿no? en distintos ámbitos, en el mundo de las organizaciones, pero también, ¿no? Me ha interesado mucho ir profundizando en la dimensión más espiritual o mística, porque he ido, ¿no? Desde mi mirada, he ido entendiendo que el cambio real y profundo tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? Por no decir que es el cambio, sino hay pequeñas modificaciones, ¿no? Pero que giran en torno a lo mismo. Y de lo que tratamos ¿no? Desde nuestra mirada es lograr transformaciones profundas, sostenibles y que no sean más de lo mismo, ¿no? Sino que en definitiva vayan, nosotros decimos, ¿no? Del ego a la esencia, de ahí el nombre de coaching esencial o ¿no? Essential Institute o nuestra esencialidad como paraguas, ¿no? Estamos hablando de eso. Y ahí es donde empezamos a encajar todo lo que iremos viendo hoy. Así que en primer lugar me gustaría haceros esta reflexión. No hablamos de género, como decíamos, hablamos de energías, hablamos de voces, hablamos de dimensiones o de miradas o como le queráis llamar, a mí me da igual, del femenino y del masculino, del yin y el yang, si le queremos quitar todavía más el posible género. ¿Cómo diríais que son estas dos energías? ¿Qué calidades tienen? ¿Se diferencian? ¿No se diferencian? ¿Qué pensamos de ello? Situémonos un poco. Y entonces la primera pregunta que os lanzo o reflexión es esta, ¿no? ¿Qué es este masculino y qué es este femenino? ¿Hay distinción? ¿No la hay? ¿Qué características tiene cada energía? Charo dice, ¿no? Que son complementarias, Silvina que son energías, ¿vale? Pero ¿qué características tiene cada una? ¿Qué calidades? ¿Qué diferencias podría haber si es que las hay? ¿Cómo es una y cómo es la otra? ¿Qué las definiría? Yang es energía de acción, dice Ana, y el yin una energía más intuitiva o reflexiva. Vanessa dice que la femenina es más sensual y la masculina la fuerza del poder. Femenina más interior, más espiritual, yang más tierra, dice Nuria. Masculina contractiva, masculina hacia afuera, expansiva, la yin, la femenina expansiva. Vale, pues no, parece que en general el masculino es más desde el poder, el femenino es más desde y la acción, ¿no? El femenino es más desde la intuición. Está bien, vamos bien, ¿eh? Vamos a echarle un vistacillo a esto. Diríamos que todas las energías pueden estar desde un lado más distorsionado, desde el ego, o desde un lado de más centramiento, desde la esencia. Entonces, a veces nos confunden, ¿no? Porque diríamos que la energía femenina y masculina distorsionadas tienen que ver con la matriarca y el patriarca, que ya conocemos por aquí, que están, ¿no? En la guerra de sexos y tiene que ver con lo social, no tanto con la calidad energética en sí misma.
Así que vamos a hacer la diferencia para que nadie se confunda, ¿eh? Y cuando hablamos de la distorsionada, pues muchas veces se coloca al femenino desde la debilidad, la sumisión, la ingenuidad, la insensatez, la manipulación también, muchas veces, la inactividad. Entonces, lo interesante a reflexionar aquí es si nosotros tenemos alguna energía femenina o nuestra energía femenina está distorsionada. Sobre todo es peligrosa para las mujeres, ¿no? Que son, porque como todos tenemos masculino y femenino, ¿no? Cuando desde el género femenino tenemos la femenina distorsionada desde la mirada del patriarca, luego tenemos problemas para poder ejercer, ¿no? Desde este femenino. Y eso, como veréis, va a tener también consecuencias a la hora del rol o de la intervención en coaching. Sin embargo, desde una energía centrada, sobre todo se caracterizaría por esta conexión con uno mismo y con los demás, con la unión, con la armonización, con el cuidado. Así que tiene que ver con la apertura, tiene que ver con la ternura, tiene que ver con el acoger. Es decir, al final de todo, el yin tiene que ver con el recibir. Y veremos esto, la implicación que luego tiene en coaching. Hasta aquí estamos de acuerdo. ¿Algo que queráis comentar? Hoy en día creo que, dice Luis, que no hay distinción de roles. Cada vez la línea que las separa no se percibe. Yo las veo como energías por igual. Es una cuestión de definición, obviamente, ¿no? De hacer distinciones, igual que podríamos distinguir entre poder y vulnerabilidad, o podríamos distinguir entre racional e irracional, o entre, yo qué sé, alegre y triste, o entre cualquier otra energía, ¿no? Estamos haciendo una distinción de energías y le ponemos etiquetas, ¿no? Por ejemplo, pues yin y yang, para que no nos liemos con los géneros, que eso solo ocurre cuando está distorsionado normalmente. Por lo tanto, todos podemos encontrar en nosotros esa energía que está más conectada con la armonía, con el fluir, con la apertura, y nos podemos colocar ahí o nos podemos colocar desde algún otro sitio, desde alguna otra energía. Entonces, podríamos, en términos, diríamos, simples y complejos a la vez, pero podríamos hablar de muchos yoes, pero también podríamos hacer grandes categorías, ¿no? Como por ejemplo esto, yin y yang, donde prácticamente se recoge todo. Por ejemplo, en la Cábala, el árbol de la vida, por muchas sefirots que haya, hay una línea central que divide lo masculino de lo femenino, como grandes categorías donde unas están desde el recibir y las otras están desde el dar. Y eso tiene implicaciones, ya veremos, ¿no? Entonces, lo que quiero es que vayáis conectando con esto como posibilidad, descubrir dónde está en vosotros, lo lejos o cercano, ¿no? Que está en vosotras o en vosotros, ¿no? Esta energía yin, si la podéis reconocer, si está distorsionada o no, si la utilizáis y si la estáis utilizando en coaching, que luego ya iremos perfilando. Silvia dice, uy, qué descubrimiento grande, Cris, que tenga que ver con el recibir. Sí, tiene que ver con el recibir y esto es importante, a pesar de que a veces lo tenemos colocado como una especie de dar, ¿no? La generosa, la altruista, la mamá, que parece que da, pero en realidad la energía femenina tiene que ver con el recibir. Pensad en el mundo también, ¿no? Se suele decir sol y luna. La luna es el femenino, el que recibe la luz del sol, ¿no? Por lo tanto, acoge. No es que esté desde esta fragilidad, sumisión o debilidad, que es cuando se distorsiona, sino que simplemente hay apertura, hay recepción. Vamos al masculino, al yang, situado, por lo tanto, en el dar, como grandes, diríamos en este momento, dualidades. Desde la distorsión o desde la esencia. Es una energía que más bien está del lado del accionar, del proteger, como antes ya estabais diciendo. Entonces, desde la distorsión hay agresividad, hay manipulación, ¿no? En términos de abuso, uso y abuso de poder, ¿no? Arrogancia, sometimiento, exigencia, competitividad. Bueno, es muchas veces el mundo que tenemos actual, ¿no? Desde un patriarcado distorsionado,
con un mal uso de esta energía muchas veces, ¿no? Un mundo competitivo, un mundo, ¿no?, de sometimiento, un mundo donde nos exigimos mucho, tanto a uno mismo como a los demás, etcétera, etcétera. Más allá del género, por supuesto. En general, dependiendo del tipo de sociedad, porque es cultural, sí coincide, por socialmente, que la energía femenina, y especialmente muchas veces distorsionada, se da más en el género femenino y viceversa. Quizá por eso se llame femenino y masculino. Por eso, en el fondo, a mí me apetece más, creo que tiene más sentido llamarle yin y yang, porque a nosotros eso ya nos quita de género. Desde la esencia tiene que ver con la acción, con la fuerza, con la protección, con la seguridad, con el análisis, como decíais, con el centramiento en cuanto a, o sea, es distinta, fijaos, la presencia desde el yin que la presencia desde el yang. La presencia desde el yin no es que no tenga poder y que no haya presente y centramiento, pero es desde la apertura, mientras que en el yang es desde la concentración, desde el cerrar, no desde el abrir, para empezar a canalizar la acción en el hacer. Mientras que, por eso es el dar, ¿no? Mientras que en el yin abrimos para poder recibir, por eso hablamos también de intuición. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? ¿Dónde las tenéis? ¿Las conocéis? ¿No las conocéis? ¿Las utilizáis? ¿Las consideráis en vosotros mismos y en los demás? ¿Tenéis algún prejuicio, ¿no?, respecto a energías más bien distorsionadas desde el ego? Bueno, hacer una primera exploración ahí, porque lo que va a ocurrir es que vamos a necesitar a las dos. Sí, Ana comenta, ¿no?, si puedo poner otra vez la del yin. La pongo un segundo. O tendréis el PowerPoint, así que no hace falta que os maréis ahora a copiar o hacer fotos o lo que sea, o capturas de pantalla, porque lo vais a tener, no os preocupéis. Bien, lo que nos va a interesar desde nuestra mirada esencial es la armonía, la integración, es decir, cielo-tierra, yin-yang, al final salir de lo dual, abrazar la polaridad en términos de lo que menos utilizamos de nosotros, porque no solamente en coaching, obviamente, sino en todo, necesitamos la completitud, necesitamos el todo. Pero fijaos que para que haya el todo, para poder abrazar la sombra, para poder ir hacia nuestro potencial, entendiendo el potencial como la esencia, necesitamos estar desde el amar, necesitamos salir del juicio, necesitamos estar desde un espacio donde integremos, aceptemos, incluyamos. Por lo tanto, empezamos a necesitar de este femenino, a veces también se habla del corazón, bueno, y ahora lo veremos, también distinciones entre este corazón mental o cómo funciona todo esto, ¿no? Para poder hacer bien el trabajo de coach y sobre todo para poder vivir en completitud del ser. Así que lo que estamos haciendo es buscar un espacio, estamos intentando definir o conectar o hacer la distinción respecto a un espacio, destacarlo, donde o que es la puerta, la llave, para poder desarrollar el potencial. O sea, la llave para desarrollar el potencial es el amar. Es este espacio donde acogemos, legitimamos todo lo que surge. Y si no hacemos eso, no podemos desarrollar el potencial. Estaremos excluyendo algo, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos la inclusión. Necesitamos esta mirada desde el femenino. Fijaos que muchas veces en coaching, ya lo veremos, estamos mucho desde el masculino. Es como que nos interesa o parece, ¿no? En algunas líneas o algunas interpretaciones que hacen algunos, sobre todo quizás coaches junior, ¿no? Este centramiento en objetivos, en acciones, en planes de acción para llegar a objetivos, eso es puro yang, ¿se ve?
Así que no va a ser suficiente, y ya veremos por qué. En el coaching esencial acompañamos este proceso de ser, para que podamos ser eso que ya somos, pero no estamos siendo. Por lo tanto, necesitamos la inclusión, necesitamos reconectar, diríamos, con el alma, con la esencia, con la sabiduría, con la completitud, con el todo. Esto es lo que estamos buscando. Como dice Maturana, el amar tiene que ver con el ámbito de las conductas relacionales, conmigo, con el otro, da igual, donde el otro, yo o el otro, surge como legítimo en esta convivencia con uno, en esta relación con uno. Por lo tanto, estamos hablando de legitimar, estamos hablando de no juzgar, estamos hablando de aceptar, estamos hablando de este espacio de apertura, de humildad, de conexión, de compasión. Todo eso tiene que ver con el femenino. Y si todo esto no está en coaching, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es pasar del ego a la esencia, reconectar con el talento, reconectar con esas voces que necesitamos, con esas energías, con esas miradas, con esas perspectivas, con esos mundos, llamadle como queráis, subpersonalidades, que forman parte de mi ser. Entonces, cuando nosotros hablamos desde la mirada esencial del potencial, no estamos hablando de hacer más de lo mismo, de engordar más al ego, de que sea más no sé qué, sino que estamos hablando de que deje de ser probablemente tan eso para ser probablemente lo contrario, pero sobre todo para trascender la dualidad. Y enseguida entraremos ahí. Por lo tanto, amarme o amarse, o facilitar que el coachee se ame, es facilitar que se dé permiso y la libertad para ser, sea lo que surja. Esta es, de hecho, la posición del maestro socrático. El maestro socrático, lo que se dice, ¿no? O como se define, es ese maestro que acompaña al ser. ¿Y cómo lo acompaña? Lo acompaña pasando al discípulo de estulto a sabio, es decir, de ignorante porque no se ama, porque no se conoce y no se ama, sino que se juzga, se etiqueta desde su ego, a un espacio de sabiduría donde se conoce, se ve, está en contacto con el potencial. Y eso lo hace desde lo que se llamaba epimeleia eutau, que es el amar. Más allá de la protección está el amarse. Ellos integraban muy bien el masculino con el femenino. El autoconocimiento iba de la mano del cuidado de sí, iba de la mano de este espacio donde solamente puedo realmente ser sabio y conmigo mismo y con el mundo, ¿no? A través de conocerme en profundidad, y para poder hacer eso necesito no solo protegerme desde mi estructura de ego, ¿no? Desde mi automático, etcétera, sino sobre todo necesito poder trascenderlo cuidando de mí, es decir, dándome el permiso para ser. Sé que esta idea ahora mismo quizás cueste de entender, excepto para los que habéis estado probablemente en las 2 webinars anteriores. No sé si tenéis alguna duda o se va entendiendo lo que quiero decir. ¿Alguna duda? Silvina, me encanta Cris, muy claro. Ana, ¿se entiende? Vale, perfecto, muy bien. Pues sigamos. La idea es pasar, por lo tanto, del miedo al amar, del protegerse al cuidarse. ¿Cómo facilitamos este camino en el coaching? ¿Cómo le ayudamos a pasar del miedo que está en el ego, en la desconexión, en la defensa, en la protección, y que tendría que ver con estas energías distorsionadas, al amar, a la confianza, a la apertura, a la aceptación, para que desde ahí pueda conectar con su sabiduría interior, con su potencial, con su esencia? Por lo tanto, gane en libertad, salga de la trampa y pase a su talento, y desde ahí, y ahora sí que cogemos al masculino, ¿no? Alcance meta resultados que antes no podía lograr, ¿no? Estando en contacto con su estrella polar, que ya veremos también un poco esta idea cuál es, de forma que se orienta desde este sentido que le da el femenino, desde esta intuición, para formalizarlo
y aterrizarlo en la acción, en el territorio, ¿no? Desde el masculino, ¿no? que está orientado, diríamoslo así, ¿no? A la consecución y a la acción. Por lo tanto, estamos hablando de que, si bien los seres humanos vivimos en mundos mentales, en mundos formales, abstractos e interpretativos, también vivimos en mundos de la realidad empírica, de la experiencia, de lo que nos sucede, de los hechos. En nuestro mundo moderno solemos hacer la bajada. Esta es la vía deductiva, la vía de la razón, la vía mental, la vía del lenguaje, lógica, yang. Es decir, es la vía donde sobre todo hay energía masculina o yang, en términos de que eso que pensamos, ese mundo mental, eso que imaginamos, lo queremos aterrizar a lo real, a la experiencia. Por lo tanto, es el mundo de los objetivos, ¿no? Y de la consecución del éxito, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, antes que esto, tiene que ocurrir otra cosa, que tiene que ver con la subida. Es decir, aquí tenemos la vía inductiva, la vía de la intuición, la vía del yin, la vía del hemisferio derecho, la vía de lo invisible, etcétera, etcétera, ¿no? Que tiene que ver, fijaos, con el dejarse tocar por la experiencia para aprender de ella. Por eso es la vía intuitiva, por eso es la vía que tiene que ver con el recibir, tiene que ver con el estar en contacto, estar abierto para poder dejarse traspasar, lo que los griegos llamaban la empiria, ¿no? Dejarse traspasar por la experiencia, por lo que sucede, y a partir de ahí, en un saber sin saber que sé, a través de la experiencia, lo formalizamos, lo subimos, y cuando eso está consciente, entonces lo bajamos para aterrizarlo otra vez en el mundo, observando de forma abierta otra vez la subida, qué sucede aquí, cómo me sucede a mí. Cuando integramos estas dos vías desde la mar, surge la creatividad, armonizamos, surge el ser esencial, la completitud, es decir, estamos hablando de sabiduría. En coaching esencial, la mirada esencial, nuestro foco de trabajo es esto, es la sabiduría, es la armonización, es la completitud, es el potencial en términos más profundos, ¿no? Fijaos que esta completitud tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con la mística en realidad tiene que ver con esta fusión, ¿no? Donde sobre todo el peso está en no buscar entender desde el lenguaje, porque muchas cosas desde el lenguaje se nos escapan. Por lo tanto, es sostener el no entender, que es fundamental también para un coach. Poder sostener el no entender, estar conectado desde lo intuitivo, estar conectado desde el amar. La experiencia mística última tiene que ver con el amar incondicional, sin etiquetas, aceptando en profundidad que lo que surge es lo que surge, sin cuestión, sin prejuzgarlo, sin juicio de valor, sin dualidad. Luego ya veremos qué hacemos con eso, la bajada. ¿Se ve lo que estoy diciendo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Todo perfecto? Vale. ¿Puedes explicar cómo es la subida de la vía intuitiva? Vale. Tiene que ver con estar en contacto con lo real, con el mundo, con la experiencia, estar abierto a eso para dejarme tocar por eso, para dejarme transformar. En ciencia es lo que se llama la vía del conocimiento ampliativo. Es decir, así como la racionalidad tiene que ver con la capacidad de poder analizar, organizar, aterrizar, ¿sí? Es esta tierra, ¿no? Que a veces también se llama, ¿no? Esto que está de forma abstracta, en lo mental. El conocimiento ampliativo es la vía intuitiva, es la vía que genera el saber. El saber no ha de ser una entelequia mental que yo me monto con mis expectativas y mis deseos, que quiero convertir en objetivos y sueño, imagino cosas, y esto a veces el coaching, ¿no? Se dice que el coaching, he oído a veces la definición, ¿no? El coaching es que se cumplan tus sueños.
bueno, pues no sé, ¿quién está soñando ahí? ¿Se pueden cumplir todos los sueños que soñamos? ¿O dónde está, ¿no?, todo esto? Es decir, lo que yo tengo en mente ha de ocurrir por fuerza, y si no, ¿de qué es indicador? ¿De que soy un fracaso? ¿O de que el mundo es insoportable porque no se cumple lo que yo deseo o quiero? Si no tenemos primero la vía de subida, la vía inductiva, me puedo montar unos montajes increíbles, que es lo que en realidad hacemos, ¿no?, desde nuestros egos, donde nos confundimos, nos perdemos, confundimos la necesidad y el deseo con el que el mundo nos lo tiene que satisfacer, porque dentro hay un vacío que llenamos con, o intentamos llenar con lo de fuera. Y aquí nos acabamos, pues como ya sabéis, perdiendo, ¿no? Así que la intuición tiene que ver más bien con esta capacidad, como decía Jung, ¿no?, a través de los ojos del inconsciente, o el ojo del espíritu, que llama Ken Wilber. Tiene que ver con esta aceptación, con el no juzgar, con el no valorar. Cuando entra cualquier tipo de valoración, sea positiva o sea negativa, es que estamos en el mundo del juicio. Y si estamos en el mundo del juicio, estamos en el mundo del yang, estamos en el mundo de la bajada, de este aterrizaje que decíamos antes, pero no nos estamos permitiendo aceptar, porque le estamos intentando poner una etiqueta, ¿no?, lo que en budismo se llama vivir desde el concepto, ¿no?, conceptualizarlo todo más allá de entender lo que la realidad última es. Por eso el final, ¿no?, del camino budista es la vacuidad, es donde no hay conceptos, donde podemos acoger la realidad, ver la realidad, relacionarnos con la realidad tal cual es. Dice Jessica, Yin sería como la parte del hemisferio derecho del cerebro y el Yang como el izquierdo. Sí, más o menos, así a grosso modo, porque luego el cerebro humano no es así tan mitad y mitad, sino que tiene centros, etcétera, etcétera, ¿no?, y localizaciones, pero así, a grosso modo, es lo que se suele ubicar como el derecho, esta parte, ¿no?, que capta el todo, y el izquierdo es la parte que ve, ¿no?, es la dimensión que ve la parte. Entre las dos, que se unen en el cuerpo calloso, es donde se da la comprensión máxima, ¿no?, y donde se da la creatividad. Nos interesa mucho esta parte en coaching porque aquí es donde sucede la toma de conciencia. Aquí es donde se da el conocimiento, aquí es donde hay los eureka, ¿no? Es donde la persona dice, vale, ¿no?, subió del inconsciente al consciente. Es lo que estamos trabajando en coaching, para luego, y no antes, poder aterrizar algo distinto. Pero si la subida no está hecha bien, no hay nada nuevo que aterrizar. Mientras siga anclado en esa parte del ser que no le permite poder entender, ver, moverse, ¿no?, desde otro sitio de sí mismo, ¿no?, desde otro potencial, desde este ser que todavía no está en acto, está en potencia, como diría Aristóteles. Mientras no podamos hacer eso, no hay salida, sigue enredado en el mismo sitio. Por lo tanto, es importante por eso, pero también porque es lo que va a conectar realmente con el sentido, es lo que le va a permitir la transformación. Nosotros, por ejemplo, no solemos hablar de objetivos ni de motivaciones en términos o de valores, ¿no?, porque todo esto está, o de emociones incluso, ¿no?, o sea, ocurren, se dan, todo esto existe, pero no nos interesa demasiado porque está todo dentro del mundo del ego. Entonces, muy bien, estamos escuchando un ego que considera esto, considera aquello, valora esto, siente esto, le da miedo a aquello, tiene este deseo o esta necesidad, etcétera, etcétera. Pero lo que nos interesa es cómo conectar con esta parte que hace que la persona realmente vibre por sí misma, ¿no?, lo que se llama vibre por sí misma, ¿no?, no depende de lo externo para poder sentirse en completitud con su ser. Ya no digo ni feliz, porque feliz a veces tiene estas connotaciones, ¿no?, de consecución de algo que me da el placer y me hace sentir bien. Por lo tanto, trabajamos con esta idea también de estrella polar,
donde hay el propósito, hay el para qué, donde uno va colocando la intuición, y esto nos lo da la vía, intención, perdón, y esto nos lo da la vía intuitiva, efectivamente, autotélica, gracias, Jade, se me había ido la palabra, donde el telos, el fin, lo pongo yo mismo. Por lo tanto, tiene que ver con esto, con a partir de ahí cómo lo aterrizamos, fijaos, estamos en la bajada, pero no es una bajada que tiene que cumplirse necesariamente, sino que en el territorio van a pasar cosas y esas cosas las vuelvo a escuchar. De hecho, cuando el coaching me trae, ¿no?, el relato significativo con el que empezamos a trabajar, vamos viendo qué sucede ahí. Por lo tanto, otra cosa que hacemos es, cuando fijamos el foco, cuando acordamos el foco de trabajo, no me creo necesariamente la demanda en sí misma, que puede ser una locura de su ego, sino que interesa más partir y validarlo con el relato significativo, qué hay ahí detrás, qué está sucediendo, y que la persona tome conciencia de en realidad qué puede querer trabajar para ir en la dirección, pues eso, ¿no?, de su potencial, de más completitud, de más sabiduría, de trascender a su propio ego, ¿no?, para no dejarle enredado ahí, sino fomentar esta alineación con uno mismo. Eso es lo que vamos trabajando desde esta escucha. Nosotros, para escuchar ahí, tenemos el Pardes, que es una herramienta hermenéutica, ¿no?, de la Cábala, una herramienta de lectura, ¿no?, un modo de leer en profundidad, distintos niveles, ¿no? Y uno de esos niveles, o varios de esos niveles, tienen que ver con esta lectura de profundidad de lo que hay debajo, de lo que no queda dicho. Y todo esto tiene que ver con empezar a darse cuenta, también aquí utilizamos, no trabajamos con el concepto de la coherencia en sí, ¿no? Bueno, no la puede pedir, hay, ¿no?, coaches que están pendientes de la coherencia y tienen egos que quieren coherencia, ¿no? Pero claro, es como, para nosotros la coherencia es como si pidiéramos en una orquesta que el violín y el piano toquen igual, porque han de ser coherentes. ¿Coherentes con quién? Con el ego, que es el que decide cómo hay que ser. Pero cuando sales de este espacio y vas al espacio más esencial, te das cuenta de que el piano es piano, el violín es violín, y está bien que sean distintos, y que piensen cosas distintas, y que vean el mundo de forma distinta, y que tengan valores distintos, y que se relacionen con ¿no?, las partituras y el espectador y qué sé yo, y conmigo, ¿no?, de forma distinta. Y está bien, no pasa nada. Se trata de buscar esa armonía. En el alma hay armonía. La mente es otra historia. La mente, hemos dicho, ¿no?, que tiene que ver con esta linealidad, con este yang. Mente racional especialmente, esta petición de la mente de organización. Sin embargo, cuando estamos desde el alma, la mente es una parte más, ¿no?, que se integra en armonía, pero no necesariamente tiene que dominarnos en este sentido. Por lo tanto, para trabajar este proceso, diríamos que lo primero, recibir. Si no recibo, no puedo dar. Si no me dejo tocar por la vida, por la experiencia, dejarme traspasar por lo real, la empiria que decíamos, la subida, no puedo dar nada, no puedo aterrizar nada distinto, no puedo aterrizar nada que no tenga. Entonces, cuando el coachee viene desde su mundo, desde su ego, desde su pequeña parte, ¿no?, desde ese instrumento único, ¿no?, de toda la orquesta, etcétera, etcétera, con el que se identifica, si no hacemos algo más, va a volver a dar desde lo que tiene, que es desde ese instrumento. Por lo tanto, necesitamos primero la apertura, y ahí recordemos es clave el amar, porque si no se nos va a cerrar, va a entrar a la defensiva, va a entrar la protección del yang, para poder dar desde otro sitio. Y así sucesivamente, ¿no? En el tercer paso, dar y recibir, dar y recibir, dar y recibir. Entonces, ¿qué tal estáis de dar? ¿Qué tal estáis de recibir? En todos los términos de vuestra vida. ¿Está armonizado? ¿No lo está? Porque allí donde no lo esté, cuando estéis de coach, os va a suceder lo mismo. Y vais a tener dificultad, ¿no?, para facilitar la apertura y la facilidad, ¿no?, o el desarrollo del dar y el recibir de vuestros coaches. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? ¿Cómo vamos? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Ejemplos?
Jessica dice perfecto, Luis muy claro, tanta claridad. ¿Y cómo trabajar el recibir? Bien, es una buena pregunta. ¿Alguna idea? Dice Andrea, son conceptos nuevos, bastante nuevos para mí. Noelia, buenísima, muy bien. Aquí hay una pregunta, ¿cómo trabajamos el recibir? ¿Qué os parece? ¿Qué hace que no podamos recibir, que no estemos abiertos? Nuestro ego, estar a la defensiva, dice Ana y dice Jessica, la falta El de amor a miedo, uno mismo, el miedo. dicen Ana y Francisca. Vaciarnos, dice Luis. Perfecto. Por lo tanto, fijaos, estamos diciendo que lo que nos impide recibir es el miedo, básicamente, es la falta de amor, es la desconfianza, es el mundo del ego. No valorarse, dice Jessica, o dejarse llevar por lo que los demás piensan de nosotros. Claro, en la medida en que no te valoras y colocas al otro el poder de valorarte, de darte valor, estás pendiente de lo de fuera, que es lo que decíamos, ¿no? El ego está pendiente de lo de fuera porque cree que dentro no está. Ayer veíamos, ¿no?, las heridas, que tienen mucho que ver también con todo esto, obviamente, ¿no? Desde este cuidado de sí, para nosotros es fundamental facilitar el cuidado de sí, es decir, el cómo sanar la propia herida, que puede ser de autoestima, de autoconfianza o de autoafirmación. Sin esa sanación, sin ese cuidado de sí, sin ese poderse ver en completitud a uno mismo, desde el amarse, estás en esta posición de estulto donde no puedes crecer, donde estás desde el juicio, donde te exiges y te machacas y a los otros. Por lo tanto, si esto ahora lo vamos atando con el coaching, fijaos, ¿no? Me imagino que ya os imagináis por dónde vamos a ir. Si miramos aquí lo relacionamos con las distintas fases, ¿no?, de un proceso de coaching, al menos nosotros nos movemos con 7 grandes fases, obviamente con una cierta linealidad cuando se explican, ¿no?, pero que en el proceso real son mucho más dinámicas y se mezclan o van y vienen, ¿no? Pero para entendernos, de una forma más lineal, tendríamos las fases que coinciden, por así decirlo, también con las core competences de la ICF. A nosotros nos gustan mucho las competencias de la ICF porque en realidad están describiendo proceso, están describiendo estos pasos. Entonces, fijaos que empezamos abajo con la experiencia, es decir, quién eres tú, qué te está pasando, con qué vienes, qué quieres trabajar respecto a eso que traes, el relato significativo, ¿no?, que me vas a ir contando, que yo voy a explorar desde lo intuitivo, desde el que tú me cuentes todavía sin saber qué te pasa y yo te escucho sin colocarle nada ahí. Por lo tanto, voy leyendo en profundidad y voy generando hipótesis desde esta escucha, desde generar preguntas potentes, desde comunicar con claridad y facilitar una comunicación directa y clara, pero todavía no hay toma de conciencia. En la medida en que vamos haciendo esto, vamos haciendo emerger conciencia, vamos subiendo hasta que, ¡pum!, llega el momento del ajá, ¿no? Llega el momento de acabo de ver algo, acabo de formalizarlo, acabo de ponerle lenguaje. En nuestro proceso, ¿no?, en las fases, tiene que ver con he construido una metahipótesis, o sea, ahora empieza a tener sentido algo y empiezo a poder identificar qué tengo que tocar para poder empezar a mover. Y cuando eso está ahí, muy bien, pues ahora sí, empezamos a hacerlo. Empezamos a construir este nuevo sentido, esta metavisión, que nos permita empezar a coger herramientas nuevas. Fijaos que también estaríamos un poco en la rueda de antes, ¿no?, el de ruta por la vida, y empezamos ya a poder diseñar acciones y planificar, ¿no? Pues dónde quieres ir, dónde parece, ¿no?, que te está llamando la atención o que sería tu siguiente paso y cómo podemos ir hacia allí, qué puedes hacer tú para acercarte allí y obviamente volveremos al uno, es decir, y a partir de ahí, ¿qué te sucede? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el nuevo aprendizaje que se puede necesitar para seguir en otra rueda de estas, ¿no?, haciendo la subida y la bajada?
desde el yin y luego el yang, desde incluir el femenino, la intuición, la escucha, la apertura, tanto en mí como coach, como en el coachee, facilitándosela para que pueda revisar esto y poder bajar con algo nuevo. ¿Se ve? ¿Tiene sentido para vosotros? ¿Lo habíais visto así alguna vez? ¿Os ayuda a entender mejor lo que estáis haciendo en coaching, qué sé yo? Muy bien, entiendo entonces que lo estamos viendo bien. Vale, Silvina, sí, abre muchísimo la visión de la sesión de esta manera. Susi, me despista la interpretación desde Pardes. Vale. Noelia, a mí conecta mucho con la forma en la que hago coaching. Perfecto. La interpretación desde Pardes no es interpretación, es lectura. Es hermenéutica, es como es una herramienta que tiene distintos niveles, el nivel de los datos, de lo que se insinúa, la hipótesis que hacemos a partir de ahí, lo que se puede comprender, y el nivel de secreto que es infinito. Entonces, en estos distintos niveles de lectura vamos leyendo lo que trae el coachee en sí, su relato, su cuento, su ser, desvelando verdad, descubriéndole, facilitando que él pueda leerse, escucharse y leerse a sí mismo, ¿no? Para que pueda conocer algo, es pura mayéutica, es ese dar a luz conocimiento. ¿Sí? ¿Te queda más claro, Susi? O en cualquier caso, no sé, si preguntas cuánto lleva esto, pues toda la vida, no sé si esta es la pregunta. Es un camino de desarrollo de toda la vida que nosotros acompañamos durante un ratito, ¿no? Cuando está en proceso de coaching, pero son años de trabajo personal, ¿no? El poder ir haciendo estas vueltas. De hecho, más las hagamos, más pasemos por ahí, más desarrollamos, ¿no? Reconectamos con nuestra sabiduría, pero es un punto de partida y un camino hacia, ¿eh? No hay un final feliz al que se nos tiene acostumbrado desde el yang, ¿no? Que es ya lo conseguí, ya alcancé el resultado. Tania, vale, me integro ahora. Bueno, bienvenida desde Venezuela. Vale, dice Susi que sí, que se refería a eso. Muy bien. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de hipótesis, hacemos distinción también con la intuición, que esto a veces me lo preguntáis mucho, sobre todo cuando hacemos la formación, ¿no? Y trabajamos todo este ámbito. La intuición de esencia, porque también la hay de ego, nosotros distinguimos entre intuición de esencia y de ego. La de ego es este automático que nos sale fácil, casi sin pensar, porque nuestro ego está absolutamente educado para detectar determinadas señales y peligros, ¿no? Y reaccionar. Pero no me refiero a esta, me refiero a la intuición de esencia, a donde no hay miedo, donde no hay apego al resultado, donde no se mueve desde la necesidad, donde simplemente uno sabe sin saber, pero que no está motivado por todo esto, ¿no? Aquí se genera este conocimiento que luego habrá que confirmar a partir de la formulación de hipótesis. Es decir, este conocimiento lo subimos arriba lo formulamos y lo bajamos en términos de hipótesis. Es decir, si fuese esto, al aterrizar, ¿no? Pasaría X. ¿Pasa o no pasa? Sobre todo con la idea de refutarla, la idea científica de falsear, de refutar. No de confirmar, porque la idea de confirmar es muy posible que nos lleve a manipular, que es lo que decíamos de cuando solamente hay la bajada y no estoy abierto a lo que me trae la experiencia, porque le estoy colocando. Entonces recordemos que el coaching es exegético, no eisegético. Es decir, se trata no de colocar, sino de desvelar, de traer luz, de hacer emerger algo. Por lo tanto, primero va la subida, como decíamos, y luego la bajada. Y las hipótesis conectan con lo especulativo, ¿no? Con esa teoría que tendré que ver qué pasa en la bajada. A veces, en el mundo en el que vivimos, la intuición está colocada del lado de lo esotérico, de lo extraño. La ciencia es empírica en términos de que está en la bajada, ¿no? De que hace hipótesis y las mide y ve los resultados, y si esos resultados no ocurren, pues ya está, ¿no?
Y entonces intentamos, pues eso, ¿no? Trabajar con objetivos medibles, alcanzables, con indicadores, con competencias. Sí, sí, pero no nos olvidemos, la buena ciencia incluye las dos vías, la inductiva y la deductiva, donde está la maravillosa ocurrencia de que, ¿y si hago una cosa, un hilo con otro, igual ahí aparece corriente y tengo una bombilla? Luego ya experimentaré qué pasa con esa idea. Pero la idea no surge de la bajada, surge de la subida. Lo que pasa es que por el camino se nos perdió todo esto con Kant y, ¿no?, el positivismo y el reduccionismo científico con toda su problemática, pero Kant ni siquiera tenía esta intención, pobrecillo. Lo que quería demostrar es que la metafísica, la intuición, lo invisible, tenía su espacio y que lo que pasa es que usábamos mal la racionalidad. Lo que pasa es que al final, como no supo cómo gestionarlo, ¿no?, y cómo argumentarlo, tuvo que callarse de alguna forma, ¿no?, como diría Wittgenstein, y el positivismo de la época pues lo anuló, ¿no? Pero sigue ahí, y los grandes científicos, por supuesto, que trabajan con la subida y con la intuición, ¿no? Sí, por lo tanto, se trata de jugar con ambas, con la subida y la bajada, la subida y la bajada, la armonización, la integración, en este caso, sobre todo del femenino, porque es que el masculino como que nos sobra a chorros muchas veces, ¿no? Ese es el problema que a veces tenemos, ¿no? Que es una exageración, una distorsión incluso, ¿no?, de este aterrizaje, este masculino, en términos de yang distorsionado, que lo quiere aterrizar todo y no se deja, ¿no?, no está abierto, no recibe, solo está en el dar, ¿no? Bien, por lo tanto, para hacer todo esto, desde este amar fundamental, lo que vamos a trabajar, ¿no?, lo que trabajamos nosotros es esta vía de conexión con el ser esencial, de apertura, de sanación de la herida, de conexión con el sentido. Y por otro lado, la disminución del bloqueo, de lo que es el juicio, de lo que es el ego, desidentificarse con el ego, con el crítico interior, etcétera, ¿no?, de renuncia, de rendición. Es decir, es el amar el que da la llave para abrir un canal y facilitar, ¿no?, que no haya bloqueos. Como dice Eckhart, ¿no?, el amor es de tal naturaleza que transforma al hombre, al ser, ¿no?, en aquello que ama. Es lo que tiene la fuerza de transformación. Por eso en coaching es un espacio que yo diría que nos interesa muchísimo, ¿no? Aquí tenemos unas frases, ¿no?, de Felipe Cejudo, que es un experto también en eneagrama, que dice: amo tu perfección y tu excelencia en el ser, amo tu entrega y tu calidez, amo tu amor, amo tu eficiencia y tu apasionamiento, amo tu autenticidad y tu originalidad, tu sabiduría y tu enfoque preciso, tu seguridad y tu certeza, tu alegría y tu manera de vivir hoy, tu fortaleza y tu control, tu paz y tu equilibrio. Es decir, él está hablando, en este caso, de los 9 eneatipos, 9 posibilidades de ser, que recogería el eneagrama, por ejemplo, pero que la idea no es identificarse con uno de ellos desde el ego y excluir a los demás, sino cómo otra vez armonizamos. En el eneagrama sería la ley del 1, por ejemplo, ¿no?, e incluimos ley del 3, ¿no?, abrazar la polaridad, trascender todo esto, para estar en otro nivel de consciencia donde definitivamente podemos integrarnos y, al decirte que te amo, reconozco en mí tu grandeza y de forma integral e integrada amo quién eres y quién soy cuando nos encontramos. Sea yo conmigo mismo o con el otro, sea yo con el coachee o donde lo queráis colocar. Esto es el amar dicho de otra manera, ¿no? Como decía Maturana, pues tenemos aquí otra mirada de este amar. Y para ello, para nosotros es importante tener en cuenta las metacompetencias, ¿no?, más allá de las core competences, las metacompetencias del coach, ¿no?, en este caso, sobre todo, de lo que el coach esencial, ¿no?, que es con el que nosotros trabajamos, que son la autenticidad, la presencia, la plasticidad, la nadiedad, la ternura, la compasión, la humildad, esta ignorancia sabia, la espiritualidad y la parresía. Claro, no son, son metacompetencias que salen
de la armonización del ser, de la integración, de la sabiduría, de la no dualidad. Si no, nos quedamos atascados, ¿eh? Y esa es la idea de fondo, cómo podemos ir entrando en este espacio, cómo nos podemos permitir todo nuestro ser, como coach, si tengo más masculino, incluir el femenino, o para no liarlo, ¿no? Si tengo más yang, incluir más yin, y si tengo más yin, incluir más yang, pero voy a necesitarlos a los dos. En cualquier caso, como digo siempre, no te creas nada, experiméntalo, vívelo, desde esta apertura. Aquí tenemos una muestra clarísima, ¿no?, de lo que significa este experimentarlo, dejarse tocar por la empiria, ¿eh? Y en este caso, fijaos, ¿no?, la imagen, están desde el recibir la luz del sol que da, que es el masculino. La posición de experiméntalo, de dejarse tocar por, es una posición, como hemos visto, femenina de apertura, ¿eh?, o del yin, para no mezclar géneros, que no es la idea. Bien, muchas gracias. Aquí tenéis los datos como siempre. En la web, si vais a, bueno, aparte del calendario, un montón de cosas que hacemos, etcétera, pero si vais a recursos, vais a encontrar bibliografía, pero también artículos que hablan de cosas relacionadas, vídeos. Por ejemplo, tenéis el vídeo, el link, ¿no?, para que os sea más fácil, está todo ahí concentrado. El vídeo de Brené Brown, que habla de la vulnerabilidad, del poder de la vulnerabilidad, o el de, ¿cómo se llama esto? La chica esta que habla de su experiencia a través del hemisferio derecho, porque tuvo un problema, ¿no?, y solo estaba en activo su hemisferio derecho. Bueno, lo tenéis también ahí. También tenéis otro que es muy divertido y muy pequeñín, que habla del ego, ¿no?, de cómo es el ego. Veréis que en la carátula de presentación de este vídeo veréis a un tipo con gafas, ¿no?, con una especie de símbolo de la paz. Bueno, pues este también nos ayuda a ver dónde está el sesgo de nuestra mirada, ¿no? Bueno, tenéis muchas y variadas cosas en la web. Os animo a que lo podáis consultar. Jade, ¿me dices? ¿Qué me dices? Que el del vídeo es Fidel Delgado. Perfecto, gracias. De las gafas. Y van llegando mensajes. Gracias. ¿Sí? ¿De quién? Sí, ¿te acuerdas de quién es el del hemisferio derecho? No me acuerdo del hemisferio derecho. Vale. Mira, van llegando mensajes de Jessica Fuentes, muchísimas gracias, Cris, eres increíble. Isabel Calvo, maravillosa, Cris, gracias. De Luz, perdona, Cris, ¿dónde has dicho que podemos ver esto de lo que hablas? Que me despisté. Disculpa y gracias. Muy bien. En la web, en nuestra web, Esencial Instituto RG, si vais a recursos, allí veréis un montón de cosas. Bueno, está el blog con artículos, etcétera, ¿no? Está vídeos, hay artículos, hay conferencias, hay webinars, hay links a entrevistas en radio, ¿qué más hay? Hay frases inspiradoras. Tenéis un montón de recursos, que podéis, hay PDFs, hay entre el blog y lo que está colgado, yo creo que casi tenéis acceso a todo. A ver, ¿qué más? Noelia te dice muchísimas gracias, Cris, por tu sabiduría y compartirla. Gracias, Noelia, gracias, Isabel, Jessica, Silvina, Luis, etcétera, ¿no? Ruth, etcétera. Muchas gracias por compartir, dice Charo, muy bien. A ver, ¿qué dice? María Grazia, coach esencial. Vale, sí, es verdad. Jean Taylor, es la del hemisferio derecho, es verdad, gracias. Susi Molina también te dice muchas gracias muchas ganas de transformarme en Essential Coach. Muy bien, pues bienvenida, cuando quieras. Ana Sánchez, Umbría, siempre es un placer escucharte, gracias por compartir, gracias Ana, otra coach esencial potente. Isabel, muchos éxitos. Nuria, gracias por esta visión integrada del Yin y el Yang. Muy bien, gracias, estupendo. ¿Cuándo recibiremos la charla de hoy? Bueno, estamos en ello, estamos un poco apurados, porque entre que estamos todo el día con clientes y demás, y luego preparando las webinars y estas cosas,
yo creo que en breve os lo pasamos, o la idea es al final que igual lo centralizamos todo y tenéis acceso a varias cosas aunque no hayáis podido asistir, o sea, ya veremos, lo estamos viendo ahí. Gracias, Ana, compañera. Ana Umbría. Luz, gracias, ha sido un verdadero placer asistir a este seminario y que compartieseis todo esto con nosotros, a vosotros. No pude verla entera, vale. Estamos grabando, entonces a ver cómo queda, porque este siempre es otro misterio, de repente queda cortado y le pasan cosas, no puedo garantizar que lo pasemos, pero la intención es poder acabar pasándolo. Francisca, hola, ¿qué tal? No he podido ver la presentación, espero que lo mandéis. Bueno, estamos en ello, a ver si podemos al final. Vale. ¿Alguna pregunta, alguna cosa? Nos quedan todavía unos minutillos, si queréis. Belén dice muchas gracias a vosotros. A Isabel, que lo mandemos. Vale. Oído cocina. No pude verla, tenía problemas con internet. Vaya, ¿cuántos problemas que tenéis? Sí, vaya. Puede ser eso. Teníamos el de Francisca, pero no los demás. Mañana también veremos casos, o sea que quien no haya podido estar hoy por aquí, mañana tenéis la otra oportunidad para donde comentar esto, pues más desde el yang, más aterrizado, un poquito más aterrizado. Ya he hecho la subida y ahora empiezo con la bajada al final de semana de coaching. En preguntas y respuestas veo que hay 5, Jade. No sé si lo has visto, si hay algo por ahí que tengamos que... No, estaban todas respondiéndose rápido y muchas gracias de corazón, Francisca, que nos escribía por aquí, y Charo Frías, pero está todo ya respuesto. Sí. Muy bien. Pues si os parece, lo dejamos aquí. Vale, en Venezuela no pudiste verla. Bueno, como mínimo el PDF seguro que lo pasamos. Y nada, un placer como siempre, espero que os haya sido de utilidad y que os haya ayudado no solamente como coaches, ¿no?, sino también como seres humanos que somos, ¿no?, con nuestras dificultades y nuestras incompletitudes, ¿no?, pues ir hacia ese camino más hacia nuestra sabiduría interior y el ser esencial. Ok, hasta pronto, dices Daya. Perfecto, gracias. Igualmente, espero que sí, que nos veamos todos muy prontito, por aquí o por allá. Por cierto, los que sois de Madrid, ahora que veo esto. Hay el congreso ahora, este fin de semana, no, el próximo, que estoy dando una conferencia sobre Enneagrama. Lo tenéis también, si vais al calendario lo tenéis todo. Para los de Madrid, nos podemos ver allí, si queréis, os podéis apuntar solo un día. Mira en el calendario, Daya, es el 18 de mayo, el próximo, si vas a la web, al calendario, o os recomiendo, si queréis, que estéis atentos a la news, porque allí lo ponemos todo, lo gratuito, las noticias, no sé qué, es donde podéis estar así a un vistazo más informados. Muy bien, pues un placer, gracias Jade por tu... colaboración y organización de este lío de chat. Y de nada. Nos vemos prontito. Gracias y saludos. Hasta pronto. Un beso, chao. Namaste. Namaste.